Hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 73, el Salmo de Asaf. Quería leer junto con ustedes ese Salmo. Y acá hay un mensaje para nosotros, la iglesia de Jesucristo, porque ese mensaje va apuntado a los creyentes para que no caigan en este mismo error de Asaf. Así que vamos a meditar en ese Salmo. Vamos a ver qué transmite ese salmo para nosotros, qué enseñanza tiene ese salmo para nosotros y cómo aplicar ese salmo en nuestra vida en el día de hoy y siempre. Vamos a leer el Salmo 73. Acompañen conmigo, abra su Biblia en el Salmo 73. Dice Salmo de Asaf. Versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amados hermanos y los que están escuchando ese mensaje en este momento, esta es una realidad de Asaf. Asaf era un levita, él era el encargado de la adoración en el templo,
en la época de David. Se atribuye a Asaf 12 salmos. Ese es uno de los salmos de Asaf. Y Asaf era un siervo de Dios, era un hombre de Dios. Pero acá vemos un gran conflicto que Asaf expresa, un conflicto que él tenía interno, que él expresa para todos nosotros, dejándonos una enseñanza. Y todo eso que él cuenta fue inspirado por el Espíritu Santo y por eso es un mensaje que debemos prestar atención, porque ninguno de nosotros, los creyentes, la iglesia de Jesucristo, estamos exentos a esta realidad que vemos en el Salmo 73. Por eso, hoy quiero compartir con ustedes este mensaje. Y el mensaje de hoy es titulado como ¿Quién realmente es prosperado? ¿El impío o el justo? Eso es lo que vamos a ver en ese salmo, vamos a meditar y vamos a sacar muchas enseñanzas de este salmo para nuestra vida. Quiero primero hacer una oración para que el Espíritu Santo que mora en mí guíe mi vida, use mi vida para su gloria, para que podamos escuchar no un mensaje de Lázaro, del hombre, sino un mensaje de parte de Dios por medio de mi vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu bondad. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta mañana, tu misericordia una vez más se ha renovado, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. A Él sea toda la gloria por su sacrificio perfecto, sustitutivo, vicario en la cruz del Calvario. Ese sacrificio perfecto en favor de nosotros, para darnos vida eterna a todo aquel que en Él cree. Gracias, Señor, por ese hermoso día que nos ha regalado. Gracias por sostenernos, por protegernos. Tú nos guardarás hasta el fin, Señor, sin caída. Por eso a ti te damos toda la gloria y reconocemos que la salvación es del Señor. Padre, te pido que uses mi vida, que pongas tus palabras en mi boca y te pido, Señor, que por medio del Espíritu Santo me ayudes a exponer ese salmo con fidelidad y con autoridad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a sacar algunas enseñanzas de ese salmo, algunos puntos quiero resaltar de ese salmo que nos trae una enseñanza y también que debemos aplicar en nuestra vida. Primero quiero decir que el primer punto es una firme convicción de quién es Dios. Eso vemos en el versículo 1 del Salmo 73. Del versículo 2 al 9 vemos el conflicto de Asaf. Y del versículo 13 al versículo 14 vemos una convicción equivocada de Asaf. En el versículo 17 vemos que Asaf vuelve a la comunión con Dios. Y en el versículo 25 vemos la verdadera riqueza del justo. Vamos al versículo 1 del capítulo 73 de Asaf, que dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso es muy importante y es algo que debemos aplicar en nuestra vida,
que nosotros creyentes, hijos de Dios, debemos tener una firme convicción de quién es Dios. Y acá Asaf tiene esa convicción, y ya desde el versículo 1 declara esto, que Dios es bueno. En San Lucas, capítulo 18, versículo 19, sabemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y acá como hombre, él dice en San Lucas 18, versículo 19, que no hay ninguno bueno. Y también vemos en Romanos que no hay quien haga lo bueno, Romanos 3. Pero acá Jesús dice, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Dios es bueno. ¿Y por qué Dios es bueno? Bueno, podríamos mencionar muchas cosas de que por qué Dios es bueno. Perdón. Por ejemplo, en esta mañana, la misericordia de Dios se ha renovado. Eso muestra que Dios es bueno. Salmo 107, versículo 1, dice, alaba al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Acá vemos la bondad de Dios. También vemos en Juan 3:16 la bondad de Dios al enviar a su Hijo, a dar a Jesucristo, su Hijo unigénito, a nosotros, al haber enviado al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no tenía la obligación de salvar a nadie. Dios simplemente podría dejar que todos vayan por su camino, por el camino que han elegido, que se perdieran todos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí, hermanos, vemos la bondad de Dios. Vemos que a pesar de nosotros, Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Acá vemos lo que es la bondad de Dios. Y en el versículo, y es interesante que ese versículo 1 debería ser la conclusión del mensaje. Debería estar en el final del Salmo. Pero lo vemos ya este versículo 1 en un principio del Salmo. Asaf quería mostrar, quería decir que él sabía quién era Dios, porque él era un siervo de Dios, él era un hijo de Dios, y él sabía que Dios era bueno no solo con su pueblo, no solo con Israel, pero con los limpios de corazón, con sus hijos. Él es bueno, y podemos ir hasta más allá de esto. Dios no es solo bueno con sus hijos, Dios es bueno hasta mismo muchas de las veces con los impíos. Dios hace salir el sol tanto para impíos como para justos. Ahí vemos la bondad del Señor. En el versículo 2 comienza el conflicto de Asaf. Él cuenta lo que estaba sucediendo en su interior, que lo que había en su interior, él expresa, él tiene el coraje de expresar y de confesar su pecado. Vamos al versículo 2. El versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Casi se desvía por completo. Casi él se aparta definitivamente. Casi le resbala. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo con Asaf? El versículo 3 explica por qué Asaf casi deslizó. Porque tuve
envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Acá algo mal está sucediendo. Acá hay un conflicto que está sucediendo en Asaf. Él confiesa su pecado. Él dice, tuve envidia de los arrogantes. La pregunta es, ¿qué es la envidia? Número uno, la envidia es pecado. Salmos 37, versículo 1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Era lo que Asaf no estaba haciendo. Es decir, él había pecado, porque él estaba haciendo todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Y pecado es la transgresión de la ley. Proverbios 23. Proverbios 23, 17. Dice así, no tenga en tu corazón envidia de los pecadores. No tenga en su corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el amor, en el temor de Jehová todo el tiempo. No tenga en tu corazón envidia de los pecadores. ¿Y qué es lo que tenía Asaf en su corazón? Todo lo contrario. Él tenía envidia. Y al invés de no tener envidia, él tenía envidia. O sea que la envidia es un pecado. Y en segundo lugar, ¿qué es la envidia? La envidia es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona. Es decir, el desagrado o molestia producidos en alguien ante el bien ajeno. Eso era exactamente lo que tenía Asaf, porque estaba mirando la prosperidad de los impíos. Y él describe acá que cómo él veía a los impíos. Versículo 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. En otras palabras, parece que no tienen miedo de la muerte. Ellos mueren como si murieran en paz. Ellos van al Seol como si fuera en paz. Y encima de todo, su vigor, su salud está entera. Es como que los impíos tienen largos días en la tierra. Ellos viven bien. Ellos tienen salud. En otras palabras, el impío tiene los mejores médicos para atenderle, para enseñar cómo alimentarse, para que viva, en otras palabras, muchos años. Su vigor está entero. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Parece que esos impíos que son prosperados no tienen problemas. Parece que ellos no son azotados. Y más, el mundo los aplaude. El mundo les aplaude, les apoya a estos impíos. Y dice más, por tanto, la soberbia los corona, versículo 6, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Ellos logran todo lo que su corazón desea. Ellos logran todo lo que quieren. Ellos logran la prosperidad, las riquezas de este mundo y viven bien. Y dice el versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Los impíos hablan como quieren. Ellos dicen lo que quieren.
hablan con altanería, son arrogantes. Y dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Los impíos, esos impíos que son prosperados, que les va bien, que prosperan, muchos son ricos, ellos hablan contra el cielo, blasfeman, ellos hablan mal de Dios. Incluso hay muchos que dicen, ¿para qué necesito Dios? Yo no necesito a Dios. Mi Dios es mi dinero, es lo que tengo. No quiero a Dios. No necesito orar a Dios. Y hablan mal de Dios. Esa era la realidad que Asaf estaba viendo. La gran prosperidad de los impíos. Y acá Asaf estaba en ese conflicto porque es como que no parecía ser justo lo que estaba sucediendo. Pareciera que Dios no era justo en permitir que los impíos prosperasen y alcanzasen grandes riquezas. Pero hermanos, ese no es un conflicto solamente de Asaf, pero también es un conflicto de Job. Job, capítulo 21, de versículo 7 al 15, dice Job, ¿por qué viven los impíos? La pregunta, ¿no? ¿Por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. O sea que es como que para Job veía que los impíos, ellos se envejecían, tenían largos días de vida en la tierra. Y además, ellos crecían y aumentaban en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. No viene azote de Dios sobre ellos. Ellos no son azotados. Como dice acá Asaf en el versículo 5, no son azotados. Ellos no reciben azotes de Dios. Y bueno, por supuesto entendemos que el impío no va a recibir azote de Dios porque no son hijos de Dios. No recibirán la corrección de Dios en sus vidas porque son bastardos y no hijos. Dios va a azotar a sus hijos, va a corregir a sus hijos. Cuando caen en pecado, cuando desobedecen, Dios los azota para que no sean condenados con el mundo. Y dice el versículo 9, y sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. En otras palabras, todo le va bien. Hasta lo que era para salir mal, le sale bien a los impíos. Todo le va de maravilla. Al son del tamborín y de citar saltan y se regocijan al sol de la flauta, al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Pasan sus días en prosperidad. Muchas de las veces vemos el impío disfrutando. Vemos famosos en la tele que son impíos, que hablan mal de Dios, que hablan mal de los hijos de Dios y que prosperan, que pasan sus días felices, disfrutan de lo mejor de esta vida. Y encima ellos descienden en paz al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. O sea, no quieren saber nada con Dios. Y encima dice que se aparte Dios de ellos. En otras palabras,
ellos muchas de las veces hablan abiertamente que no necesitan de Dios. Y dice, versículo 15, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Quién es Dios para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovecha que oremos a Él? ¿De qué sirve orar a Dios? Yo no necesito a Dios. Yo soy independiente. No dependo de Dios, no necesito buscarlo, orar como hace esos pobrecitos cristianos. Encima menosprecian a los hijos de Dios, le tienen en poco, porque son ricos, son orgullosos, son arrogantes. La soberbia les corona. Hermanos, así como Asaf tenía ese conflicto, también tenía ese conflicto Job. Y si vemos también el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 13, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Por demás, es en vano servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, ¿de qué sirve santificarme? ¿De qué sirve ser afligido? ¿De qué sirve todas esas cosas? Todo eso, en otras palabras, para el pueblo eso era en vano. Era de más servir a Dios. Y encima, ellos afirman en el versículo 15, decimos, pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Escaparon entre comillas, porque el gran día va a llegar y nadie va a escapar del justo juicio de Dios. Pero acá vemos una vez más la prosperidad de los impíos que aumentan, que crecen. Y ese era el conflicto, el gran conflicto que Asaf tenía dentro de sí. En tercer lugar, en el versículo 13 y versículo 14, vemos una convicción equivocada de Asaf. Cuando él dice en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esa convicción equivocada es una consecuencia de una relación con Dios en crisis. Por dejar la comunión con Dios y comenzar, si dejamos la comunión con Dios, dejamos nuestra vida de oración, de lectura de la palabra, entonces terminaremos dejando de andar en el espíritu para pasar a andar en la carne. Y a causa del pecado, el pecado es lo que nos separa de Dios, es lo que interrumpe nuestra relación con Dios, perdemos el gozo de la salvación y terminamos viendo las cosas de manera equivocada. Porque el versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios. Pero acá parece que Dios no es bueno porque los impíos están prosperando. Y en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano ha sido todo. La misma palabra que dice acá verdaderamente es lo mismo que dice acá ciertamente. Es una convicción. Y acá de repente Asaf tiene una convicción de que
todo ha sido en vano. Amados hermanos, ¿cuántos cristianos que están pasando esta crisis, esta misma crisis de Asaf? ¿Sabe por qué están pasando eso? Porque dejaron la comunión con Dios, dejaron la vida de oración, dejaron la lectura de la palabra, dejó la comunión con Dios y dejó de andar en el Espíritu para comenzar a andar en la carne, y por eso confiesa esas cosas, comienza a ver la vida de manera equivocada. Y muchos cristianos terminan diciendo, en vano ha sido limpiar mi corazón. En otras palabras, en vano ha sido santificar mi vida, en vano ha sido guardar mi vida. Porque mientras yo me santifico, yo sufro, mientras que los impíos están felices, contentos, no son azotados y prosperan, y yo no prospero. A mí no me va bien, todo lo contrario, soy perseguido. Se burlan de mí, dicen cosas contra mí. Cuando hablo de Cristo, se levantan en contra de mí. Soy azotado todo el tiempo, soy afligido. Incluso acá en el Salmo 34, que recién leía también el hermano sobre esto, Salmo 34, versículo 19, dice que muchas son las aflicciones del justo. El justo sufre, pero por supuesto Dios nos libra de todas nuestras aflicciones. El justo padece, el justo sufre. Y muchos cristianos, por haber dejado la comunión con Dios, han dicho, todo ha sido en vano. Todo ese tiempo en la iglesia, todos mis años de iglesia, ha sido en vano. ¿Y sabe por qué tiene esa conclusión? Porque comienza a mirar a los impíos y ve que los impíos prosperan, ve que los impíos tienen familia, tienen un hogar, tienen casa, tienen auto, y uno comienza a mirar para sí, yo no tengo nada, tengo todo lo contrario, solo recibo sufrimiento. Y muchos terminan diciendo, en vano ha sido todo. ¿Sabe qué? Yo voy a dar un tiempo para Dios. Ahora voy a vivir mi vida. Perdí mi juventud en la iglesia. Perdí mi juventud sirviendo al Señor. Ha sido todo en vano. ¿Sabe qué? Ahora voy a vivir mi vida. Estoy soltero, soltera tanto tiempo. ¿De qué sirvió guardarme mientras que otros están disfrutando? ¿Sabe qué? Ahora voy a vivir mi vida. Ahora voy a disfrutar. Voy a buscar a alguien en el mundo. Voy a buscar una persona en el mundo. Voy a vivir mi vida. Ahora quiero prosperar. Ahora quiero avanzar. Ahora quiero riquezas. Porque todo ese tiempo que servía a Dios ha sido en vano. ¿Cuántos cristianos han caído en esa trampa? Y todo porque han dejado su comunión con Dios. Cuidado, hermano. Usted que está pensando en desistir, en vivir su vida. Pablo dijo, ya no más vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero muchos quieren vivir su vida. Muchos quieren vivir a su manera. Muchos miran la vida de los impíos y dicen, yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser prosperado como ellos. Yo voy a vivir como ellos. ¿Para qué voy a estar santificando, sacrificando mi vida? Todo eso es en vano. Y él dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice, capítulo 1, versículo 29 de Filipenses, dice, porque a vosotros
os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también que padezcáis por él, sino que también padezcáis por él. El Hijo de Dios padece. El Hijo de Dios es rechazado por el mundo. El mundo aborrece a los hijos de Dios. El Hijo de Dios pasa aflicción. Los hijos de Dios son azotados por Dios. Cuando Dios corrige al Hijo de Dios, Dios azota, manda juicios correctivos para que vuelva al camino y para que no sean condenados con el mundo. Así que, hermanos, ese era el conflicto que Asaf tenía y terminó cayendo en una equivocada convicción de que todo su servicio al Señor, porque él era un siervo de Dios, servía a Dios en el templo, en la adoración, todo había sido en vano, porque veía que los demás prosperaban y él era todo el día, todo el tiempo azotado. Pero el versículo 4 sucede algo extraordinario. Perdón, versículo 17. En el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Acá se termina el conflicto de Asaf. Acá se termina esa crisis espiritual que Asaf estaba pasando. Porque dice, hasta que, o sea, hasta que entré en el santuario. No sé cuánto tiempo Asaf no entraba en el santuario, pero cuando él entró en el santuario, cuando él volvió, ¿qué hay en el santuario? En el santuario hay adoración, en el santuario, en el templo de Dios, hay palabra, hay comunión con Dios, hay comunión con los hermanos. Cuando tenemos comunión con los hermanos, los hombres de Dios, cuando estamos errados, ellos nos corrigen, ellos nos dicen las cosas cuando estamos haciendo mal, Él nos corrige con el amor de Cristo. Cuando estamos en comunión, cuando estamos en el templo. Entonces, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando Asaf volvió a la comunión con Dios, cuando él arregló su vida con Dios, entonces ahí él pudo comprender, ahí le pudo entender que todo lo que él veía era equivocado y que él pudo entender el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Cuál es el fin de los impíos? Ya sabemos que los impíos perecerán. No podrán llevar sus riquezas con ellos. Porque así como vinimos al mundo, así como vinimos sin nada, nos vamos sin nada. No podemos llevar nada. Todas las riquezas quedarán por ahí. Como decía, hay una palabra que dice, ¿de qué sirve ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué sirve ganar todo en ese mundo, ganar una corona en este mundo corruptible y perder su alma y no tener la corona incorruptible en la gloria? Entonces, acá vemos que Asaf comprende el fin de los impíos, que era perdición, que todo pasa, que todo termina. Y el versículo 5, versículo 25, vemos la verdadera riqueza. Vamos al versículo 25, que dice así, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Acá vemos, hermanos,
la verdadera prosperidad del creyente. Asaf dice, ¿a quién tengo Dios? ¿A quién tengo los cielos sino a ti? Él tenía esa convicción que tenía a Dios. Y si tengo a Dios, hermanos, tengo a Jesucristo. Y si tengo a Jesucristo, tengo la vida eterna. Juan capítulo, primero de Juan capítulo 5. Primera de Juan, en el capítulo 5 dice, versículo 12. Perdona. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hay mayor riqueza, hermano, que tener a Cristo. Si tengo a Cristo, tengo vida eterna. Hay mayor riqueza, hermanos, que tener la vida eterna. Vale la pena padecer, vale la pena mantener mi vida de santidad, vale la pena perseverar en la doctrina de Cristo, vale la pena seguir en el camino del Señor, vale la pena, porque lo que nos espera es gloria, lo que nos espera es la glorificación. Estaremos con Cristo para siempre. Lo veremos tal cual como Él es. Y ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Dios enjugará de nuestros ojos toda lágrima. Vale la pena perseverar, hermano. No desista, no caiga. Asaf dijo, casi me resbalé mirando la prosperidad de los impíos. Versículo 26, ya termino. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y ahí está el contraste. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Asaf se acercó nuevamente al Señor. Por eso él dijo, casi me resbalé, a pesar de que él había pecado, a pesar que él estaba en crisis espiritual, a pesar de esa crisis. Versículo 23, él dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Él no se apartó de una manera definitiva del Señor. Pero él dice, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Dios siempre nos toma de la mano. Dios siempre envía un mensaje para que volvamos al camino, para corregirnos. Él nos toma de la mano porque somos débiles, somos frágiles. No somos nosotros que tomamos la mano de Dios. Porque si dependiera de nosotros, ya hubiéramos perecido. Porque somos pecadores, somos falsos. Pero Dios es quien nos busca, es quien nos toma de la mano, es quien nos sostiene. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él nos guardará, amados hermanos. Esa era la crisis que Asaf estaba pasando, viendo la prosperidad de los impíos. Y la pregunta, también ya quiero concluir el mensaje, la pregunta del principio es, ¿quién realmente es prosperado? ¿El impío o el justo? ¿Cuál es la mejor riqueza? ¿La riqueza terrenal
que se termina o la riqueza espiritual que es eterna, que es Cristo. Por eso Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Acá también vemos lo que conocemos como la suficiencia de Cristo. Cristo para mí es suficiente. Si tengo a Cristo, tengo todo y nada deseo en la tierra. No estoy anulando, hermanos, que Dios puede prosperar a un creyente. No estoy anulando que podemos pedir prosperidad a Dios, porque Él prospera a sus hijos. Pero Dios no nos dará todo lo que queremos. Dios nos dará todo lo que necesitamos. Y si Dios llega a prosperar muchísimo a un hijo de Él, no prospera para satisfacer a la persona en sí, pero sí prospera con un propósito, que es para su gloria. Así que, amados hermanos, estemos contentos. Tenemos a Cristo, tenemos todo. Dejemos de mirar donde no tenemos que mirar. Miremos para Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que ese mensaje sirva como una enseñanza para nosotros, para que no caigamos en este mismo error y podamos mantenernos firmes en la fe con Jesucristo. Que Dios les bendiga.